José Cabrera. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la actuación del Estado a nivel internacional, o la actuación internacional del Estado. Para hablar de la actuación internacional del Estado tenemos que irreferiblemente hablar de lo que es la comunidad internacional. Y la comunidad internacional es el conjunto de sujetos dotados de personalidad internacional. Está integrada por todas las organizaciones que han sido creadas para garantizar la paz, la integración, la salud, la alimentación, la alimentación de la población mundial, tales como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a nivel universal, la Organización de los Estados Americanos, en el caso del continente americano, y organizaciones multinacionales, por así decirlo, de la salud, como son la Cruz Roja, la Agencia para los Niños de Naciones Unidas, que es la UNICEF, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, que es la ACNUR. Tenemos que estos carecen de ciertas atribuciones en el ámbito diplomático, que en cambio sí poseen los estados, y es ahí donde entra la actuación internacional del Estado al ser miembro de estas organizaciones. Porque recordemos que estas organizaciones las fundan los estados de la comunidad internacional. Y estos son sujetos de derecho internacional. Se considera sujeto de derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sus sujetos y en qué medida estos poseen capacidad tanto de actuar jurídicamente como de asumir derechos y obligaciones. Entonces tenemos que estos sujetos los podemos clasificar en sujetos primarios, sujetos secundarios o derivados y de derecho internacional público. Estos sujetos son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, que no es más que la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe derechos y obligaciones. Pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Cuando hablamos de la Santa Sede estamos hablando del Vaticano, que aunque es un Estado, no posee actuación jurídica internacional, más bien es una organización o una entidad religiosa, por hacerlo llamarlo. Los estados sujetos primarios son el primer sujeto por excelencia del derecho internacional. La nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de la colectividad en un territorio. Los elementos básicos y tradicionales de un Estado son el Estado, el territorio, la población, el gobierno y soberanía. Cuando nos referimos a territorio nos referimos al territorio continental que este abarca. Podemos hablar de tierras, aguas, mares interiores. Cuando nos referimos a la población, son sus habitantes, la cantidad de masa de personas que viven en dicho territorio. El gobierno es su administración predilecta, que es la que se encarga de mantener el orden en dicho territorio, y la soberanía, que no es más que el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud a ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. La responsabilidad internacional del Estado. Tenemos que la responsabilidad internacional del Estado surge en el elemento del mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito internacional que sea atribuible a dicho Estado. La violación de las obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos humanos. Al respecto es importante indicar o resaltar que el principio básico del derecho internacional público, respaldado por la jurisprudencia internacional, que los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, es decir, las que han suscribido
por sí mismo, ¿no? Tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969. En este orden de ideas, en el marco de la Convención Americana, la responsabilidad internacional de los Estados surge en el momento de la violación de las obligaciones generales. Ojo, tienen que ser las obligaciones generales de carácter erga omnes, de respetar y garantizar las normas de protección consagradas en los artículos 1112 y 213 del aludido instrumento internacional. La Corte Interamericana ha establecido que si bien la misma Convención Americana hace expresa referencia a las normas de derecho internacional, estas no, estas no son de interpretación y aplicación, porque esto va a depender de los estados, de la buena voluntad de los estados. También podemos decir que la acción o omisión de cualquier autoridad pública de un estado, independientemente de su jerarquía, y constituye un hecho imputable a este, que compromete su responsabilidad internacional, además de claro su credibilidad, de la siguiente manera. El comportamiento de los órganos del Estado se considera hecho del Estado, según el derecho internacional. El comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole. Recordemos que en Venezuela tenemos 5 poderes públicos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Hablando del principio de responsabilidad colectiva, la comunidad internacional puede regular directamente el comportamiento de los individuos. Las normas internacionales solo se distinguen de las estatales por su mayor jerarquía, pero su estructura es la misma. Hay tratados como los tratados de derechos humanos, que la Constitución Nacional les otorga el rango de supraconstitucional. Ninguna legislación venezolana puede contrariar los tratados de índole de derechos humanos, pues esto tiene el grado de supraconstitucional, es decir, son aplicables inmediatamente, una vez lo suscriba la República sin pasar por ningún proceso de aprobación legislativo, como es el caso de los tratados internacionales en otra materia. Podemos decir también que los aspectos generales del derecho internacional público, el derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento del Estado y otros sujetos internacionales, en las competencias propias y relaciones mutuas sobre la base de ciertos valores comunes, para realizar la paz y la cooperación internacionales mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Se define como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos atípicos, que pueden ser empresas, ONG, y a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia mutuamente acordado, por ello en un marco de certeza y seguridad que permita realizarla. Hablamos a nivel interno de lo que es el marco de seguridad jurídica. También a nivel externo hay las normas del derecho internacional privado, que son las que rigen la materia. En este caso, el derecho internacional público, son las que rigen este tipo de materia. Hablando del derecho internacional público, tenemos que este surge en las convenciones globales que se dieron posguerra. Estamos hablando de convenciones que se dieron después de las guerras nucleares para restablecer los derechos civiles, políticos, derechos económicos y sociales y culturales, y para luchar contra la discriminación a causa de la raza. Uno de los problemas que se puede llamar así hoy en día todavía sigue quedando a la humanidad en menor grado, pero sigue todavía vigente. Convenciones que se hacen también para los derechos de la igualdad en el tema de las mujeres y contra delitos como la tortura, el derecho a la libre infancia, que es otro de los grandes retos que tiene la sociedad o los estados hoy en día. Pero tenemos entre las fuentes del derecho internacional público el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el Estatuto Permanente de Justicia Internacional.
Los estatutos establecen lo siguiente: la Corte, cuya función es decir, conforme al derecho internacional, las controversias que se le sean sometidas deberán aplicar. Hablando de la Corte y de la jurisprudencia, tenemos que decir que si un Estado no firma el estatuto fundacional de un organismo, como puede ser la Corte Internacional de la Haya o la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte de las Naciones Unidas, en este caso Venezuela nunca firmó este tipo de acuerdos. Cabe también traer acotación que hoy en día hay la reclamación por el litigio del terreno de la Guyana Esequiba. Esto está fuera de lugar porque Venezuela nunca suscribió este tipo de acuerdos. Lo queda fuera de jurisprudencia porque al no ser suscrito y no ser un Estado miembro fundacional de este tipo de organizaciones, no tiene jurisprudencia alguna, aunque Guyana, después de recibir su independencia, sí suscribió este tipo de acuerdos, y aunque le establece jurisprudencia para su parte, no puede aplicarse porque el otro miembro, que es Venezuela, no ha firmado este tipo de estatutos. Ahora, en relación con los convenios internacionales o los tratados entre Estados, tenemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Ya conste es un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. De los acuerdos o tratados internacionales se clasifican según el número de sujetos firmantes. Los tratados o acuerdos se clasifican en bilateral y multilaterales. Bilateral cuando es entre dos estados y multilaterales cuando es entre más de dos estados. Según la forma de conformarse el consentimiento, los tratados o acuerdos se clasifican en solemnes, son incluidos de forma inmediata, es decir, mediante tres fases distintas: la negociación, la firma y la ratificación; y simplificado, siempre por su conclusión inmediata, negociación y firma. Cabe destacar que en lo que son los tratados y acuerdos internacionales están los tratados de derechos humanos y los tratados o convenios, que hoy en día son los que a donde se va el mundo, es los tratados internacionales de libre mercado para fortalecer la cooperación internacional en el tema económico. Este tipo de tratados tiene que pasar primero por la aprobación del cuerpo legislativo del país. Es decir, un tratado internacional en materia de derechos humanos, al ser suscrito por la República, no necesita la aprobación del cuerpo legislativo. En cambio, los tratados en materia económica o otro tipo de materia necesitan la aprobación del cuerpo legislativo. Entonces hay la diferencia entre un convenio sobre los derechos humanos y un convenio de otra índole, que sí necesita aprobación del cuerpo del país. Los tratados sobre derechos humanos son supraconstitucionales. Una vez entrada en vigencia, suscrita por la República y ratificados por la República, son de aplicación inmediata y no necesitan aprobación del cuerpo legislativo del país, así como tampoco ninguna legislación que menoscabe o vaya en contra de esta a nivel nacional tiene vigencia o importancia, pues se tomará de referencia el tratado internacional, siempre y cuando mejore las condiciones existentes de la norma del país. Ahora, sobre los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, en el caso venezolano, el procedimiento para acordar instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes está contemplado en estos artículos de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 54 establece: los tratados celebrados por la República deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el presidente o presidenta de la República, a excepción de aquellos mediante cual se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios expresamente negociables por ellos, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley le atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.
El artículo 155. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a resolver por las vías pacíficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ella, si tal fuera el caso, controversias que pudieran suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución. Si no fuera improcedente, así lo permite el procedimiento que daba seguirse para su celebración. La Procuraduría General de la República, en su opinión referente a tratados internacionales, fases para su formación, diferencia entre ratificación y promulgación, afirmó que entre las fases que la Procuraduría General de la República estableció, tenemos la siguiente. Se considera necesario formular algunas consideraciones en cuanto a la fase de formación de los tratados en Venezuela, las cuales son las siguientes: la negociación y la firma del tratado, en las cuales las partes discuten sus propuestas. En la negociación las partes discuten sus propuestas para llegar a un mejor acuerdo o perfeccionar estos acuerdos. Tenemos entonces que la actuación internacional del Estado es de vital importancia. A través de, en el caso venezolano, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la figura del Estado de ser un Estado más integrado, de promover la integración a nivel global, a nivel continental. Hoy en día esta figura de integración o en la actuación propia del Estado no es la mejor o la más beneficiosa para el Estado venezolano. Es decir, con el actual panorama que tenemos hoy en día, un Estado aislado, un Estado sancionado, el presidente de la República está entredicho, entonces esto no beneficia al Estado venezolano para ninguna, ni mucho menos a su población. Cabe destacar que todas estas cosas son de índole política y que al ser de índole política tienen una solución. Entonces habría que orientar a las autoridades, o las autoridades tendrían que orientarse en llevar buenas relaciones con la comunidad internacional, porque eso va a traer muchas mejores soluciones para el país. Espero que este video haya sido lo más educativo posible sobre el tema, y nos vemos en una próxima oportunidad.